Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver la lección 2.1, conceptos de proporcionalidad inversa, correspondiente a la unidad número 6. Así que prestemos mucha atención. Problema inicial y solución. Se tienen varios cuadriláteros cuya área es de 6 centímetros cuadrados. Considerando que la medida de la base es x centímetros y la altura es y centímetros, haz lo siguiente. Literal A. Completa la tabla. Entonces aquí tenemos la siguiente tabla en la que se encuentran dos variables, ¿verdad? La variable x que representa la longitud de la base del cuadrilátero y la variable y que representa la altura del cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para rellenar estos espacios en blanco que tenemos por acá? Veamos la solución, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, la variable x va aumentando cada vez, ¿verdad? Aquí multiplicamos 1 por 2, 1 por 3, nos da 3, 1 por 4, nos da 4, 1 por 5 nos da 5 y 1 por 6 nos da 6, ¿verdad? Es decir, la variable x va aumentando, pero si nos damos cuenta, la variable y va disminuyendo, ¿sí? 6, 3, 2, 1.5, 1.2, 1, cada vez va disminuyendo, porque cada vez aquí voy multiplicando por el recíproco de aquí, ¿sí? Aquí multipliqué por un medio, aquí multipliqué por un tercio, aquí a 6 lo multipliqué por un cuarto, aquí por un quinto y aquí por un sexto, ¿verdad? Entonces, la variable x va aumentando sus datos, va aumentando su valor y la variable y va disminuyendo cada vez su valor. La característica de esta tabla es que todos los x por y multiplicados aquí tienen que dar lo mismo, es decir, tienen que dar el área que es de 6 centímetros. Por ejemplo, 1 por 6 me da 6, 2 por 3 me da 6, 3 por 2 me da 6, 4 por 1.5 me da 6, 5 por 1.2 me da 6 y 6 por 1 me da 6. Entonces, ya completamos la tabla. Ahora vamos al literal B. Dice, cuando x cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo cambia el valor de y? ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. Tal como se muestra, cuando x cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, y cambia por un medio, un tercio, un cuarto, es decir, por el recíproco de estos números, ¿verdad? Literal C. ¿Cómo se llama esta relación? A esta relación se le conoce como proporcionalidad inversa, ¿sí? Y de ahí el nombre, ya que estamos multiplicando a una variable por el recíproco de los que multiplicamos por x, ¿verdad? Por eso es inversa. Mientras la variable x aumenta, la variable y disminuye, ¿sí? Literal D. Expresa el área con x y y. Entonces, 6 va a ser igual a x por y, ¿verdad? Todos estos valores multiplicándose en columna tienen que dar forzosamente el número 6. Ahora, para finalizar, el literal E dice, despeja y en la expresión del inciso D, ¿sí? Entonces, al despejar y se obtiene que y es igual a 6 entre x, es decir, eh, dividimos ambos miembros entre x y obtenemos esta expresión. Conclusión. Cuando y es función de x y se expresa en forma de y igual a entre x o x por y igual a es constante y x no se considera cero. ¿Por qué no se considera cero? Porque tenemos aquí a entre x, ¿verdad? ¿Qué pasa si x asume el valor de cero? Vamos a dividir a entre cero, pero la división entre cero no está definida en los números reales. Es decir, no podemos hacer esto en las matemáticas. Así que por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta que el valor x debe de ser distinto de cero, ¿verdad? Continuemos. Se dice que y es inversamente proporcional a x, ¿verdad? Si asumimos estas dos formas de la función, ¿sí? Al número a se le llama constante de proporcionalidad. En la proporcionalidad inversa, cuando una variable x se multiplica por 2, 3, 4, etc., la otra variable y se multiplica por un medio, un tercio, un cuarto, es decir, multiplicamos por el recíproco de estos números.
y para encontrar la constante A se multiplica x por y. Para finalizar con el video vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, para la siguiente situación, si la relación entre las variables es de proporcionalidad inversa, elabora una tabla. Escribe la constante y la expresión y igual a sobre x. Entonces vamos a leer la situación del enunciado, que nos dice el enunciado, ¿verdad? Dice, en un recorrido de 12 kilómetros, la velocidad es x kilómetros por hora y el tiempo es y horas. Entonces, al leer esto hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es de localizar las variables, ¿verdad? Tenemos aquí la letra X que significa la velocidad y tenemos aquí la letra Y que significa el tiempo en horas, ¿verdad? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Veamos la solución. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Es una fórmula que hemos visto anteriormente. Ahora, 12 es igual a x por y. ¿Por qué? Porque la distancia es igual a 12, ¿sí? Aquí nos dice, en un recorrido de 12 kilómetros. Entonces, estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de longitud. Por lo tanto, longitud, estamos hablando de distancia, ¿verdad? Ahora, la velocidad, habíamos dicho que la expresamos con la variable x. Y el tiempo lo expresamos con la variable y, ¿sí? Por eso es que 12 es igual a x por y. Simplemente hemos sustituido en esta fórmula de aquí, ¿sí? Ahora, despejando y, se tiene lo siguiente. Es decir, vamos a despejar la variable y de esta ecuación de aquí. Es decir, vamos a dejarla solita. Entonces, dividimos ambos miembros entre x y tenemos lo siguiente. Y igual a 12 sobre x. Ahora vamos a elaborar una tabla en donde vamos a colocar las dos variables, ¿verdad? La variable x y la variable y. La variable x indica la velocidad y la variable y indica el tiempo en horas, ¿verdad? Entonces vamos a ir dando valores a la x, es decir, vamos a darle valores a la función y vamos a ver qué es lo que pasa con los datos de la variable y, ¿sí? Entonces, cuando x vale 1, es decir, cuando la velocidad es de 1 km por hora, son 12 horas. Cuando la velocidad es de 2 km por hora, el tiempo es 6 horas. Cuando la velocidad es de 3 km por hora, el tiempo es 4 horas, ¿verdad? Simplemente vamos sustituyendo el valor de x aquí en la ecuación y vamos obteniendo un valor de y, ¿verdad? Cuando x vale 5 km por hora, y vale 2.4 horas, ¿verdad? Y así sucesivamente indican estos puntos suspensivos. Entonces, si nos damos cuenta, mientras la variable x crece con sus valores, es decir, va creciendo 1, 2, 3, 4, 5, la variable y decrece, ¿verdad? 12, 6, 4, 3, 2.4 y así sucesivamente va a ir disminuyendo su valor. Entonces, estamos ante el caso de una eh, proporcionalidad inversa, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la ecuación de la forma y igual a sobre x que nos hacía indicación el enunciado que encontráramos. Entonces ya la encontramos, ¿sí? Para finalizar, lo que hay que hacer es localizar cuál es la constante de proporcionalidad. Entonces sabemos que la constante de proporcionalidad es la letra a. En este caso es el numerador de la fracción, por lo tanto, la constante de proporcionalidad es a igual a 12. Y de esta manera finalizamos el ejercicio. Gracias por la atención.